Ahora sí. Bueno, me voy a llevar lo siguiente. Esto me lo voy a llevar y me lo voy a pegar acá. Pegar. Bueno, bien. Muy bien. Este es el eje Y. Esto de acá ahora lo tengo que borrar todo. Y lo que tengo que hacer ahora es escribir cómo me queda esto de acá. Entonces, ahora tengo la terna Q sub I de X que va a ser constante. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ¿no? Entonces, lo que sí voy a hacer, pero por una cuestión ahora de comodidad es girar esto 90 grados, de tal manera que el eje Y me quede para abajo, el eje X me sigue quedando igual y el eje Z va a ir para atrás. ¿Entendido? O sea que ahora sí me voy a volver a llevar esto. Copiar y ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, esto ahora, este eje lo tengo que borrar. Esto no va a ser más el eje Z. Esto no va a ser más Q sub Z, sino que ahora es Q sub I. Esto es I. Y esto es el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. ¿Eh? Bien. Bueno, perfecto. Entonces, ahora como estamos un poco ya más familiarizados con con todas las variables y con todos los gráficos que tenemos que hacer, lo que voy a hacer es empezar dibujando la, la elástica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la elástica me va a quedar de esta manera. Bien. Esto es la elástica. Esto, la verdad que vamos a hacerlo así. Voy a dibujarlo acá. Bien. Bueno, la elástica antes la había dibujado en rojo. La voy a seguir dibujando en rojo. Entonces, ahora está. Este va a ser el máximo valor de la elástica. Esto va a ir así. Y esto va a ir ahí. Todo esto va a estar en la dirección positiva, o sea que todo esto va a ser positivo, pero ahora como estoy en la dirección Y, la función era b de x. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, recuerden que los desplazamientos en la dirección Y los llamábamos b. Entonces esta es la expresión. Pero, che, ¿cómo molesta esto? Bien. Entonces, de vuelta, si yo tomo las mismas secciones 1 y 2 y las secciones 3 y 4, esta es la sección 1, esta es la sección 2, esta es la sección 3, esta es la sección 4, las secciones deformadas me van a quedar esto de acá. Esta va a ser lo mismo, pero un poquito menos, es decir, en cuanto al giro, esta
es la que más giro va a tener y esta va a tener un poco menos de giro, pero el desplazamiento va a ser mayor. Bueno, con lo cual, si yo esto lo prolongo, esto es tita z de 1, esto de acá es tita z de 2. ¿Y cómo serán ahora estos giros? ¿Positivos o negativos? Positivos. O sea, como tenemos el Z para el otro Ah, no, lado de negativo. positivo. Claro, exactamente, son positivos. Esto es mayor a cero y esto es mayor a cero. Por lo tanto, esto de acá, esto que es tita z de 3 es menor a cero y lo mismo, o sea, se invierte. Tita z de 4 también es menor a cero. ¿Quedó claro? Bien. O sea que yo voy a tener que desde acá para este lado y para este lado voy a tener lo siguiente. A ver, tita z es menor a cero. Para este lado, tita z es mayor a cero. ¿Y las pendientes cómo son? B' de x es mayor a cero y B' de x para este lado es menor a cero. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, veamos un poquito a ver cómo me queda el diagrama de giros. Veamos cómo me queda el diagrama de giros acá. Bueno, muy bien. Bien. El diagrama de giros, fíjense, la tangente acá, esta es la máxima y esta de acá también es la máxima. Pero acá giró en sentido positivo y acá giró en sentido negativo. O sea que ahora el máximo negativo lo tengo a la derecha y el máximo positivo lo tengo a la izquierda. Por lo tanto, si yo dibujo eso, que era lo que quería, esto tendré este diagrama y este tendré el otro diagrama. ¿Este qué diagrama es ahora? Va a ser el de tita z de x, como habíamos adelantado recién. Y acá, ese diagrama va a ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense lo siguiente. A medida que yo voy de izquierda a derecha, siempre la variación del giro es negativa. Porque cuando yo haga tita z2 menos tita z1, como tita z2 es menor que tita z1 y ambos son positivos, esa variación es negativa. Y cuando haga tita z4 menos tita z3, como tita z4 es más grande en módulo que tita z3, también va a ser negativo. O sea que la derivada siempre va a ser negativa. Me expliqué, ¿no? El diferencial de tita, perdón, va a ser siempre negativo. ¿Quedó claro, no? Eso. ¿Y el diagrama de momentos? ¿Cómo será? A ver, vamos a poner acá una hoja más. Bueno, ¿cómo será el diagrama de momentos ahora? El diagrama de momentos, ¿cómo será? Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo será el diagrama de momentos? A ver, imaginemos por un momento que yo provoco un corte en cualquier sección acá. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo provoco ese corte, ¿cómo me van a quedar perdón, que estoy incómodo con perdón, acá está este chico.
Cuando yo provoco ese corte, ¿yo qué voy a tener? A ver, vamos a ver lo siguiente. Este es el Q sub i de X. La reacción de vínculo va a ser acá vertical, ¿no? Es decir, y va a valer QI por L sobre 2. ¿Y el corte cómo va a ser los esfuerzos internos? A ver, los esfuerzos internos serán de la siguiente manera. Acá el corte va a ir en este sentido, ¿sí? ¿Y el momento cómo va a ser? Va a ir en este sentido de acá. Perdón, este no es QZ, sino que es Q sub i. Ahora, ese corte Q sub i, ¿cómo es? ¿Negativo o positivo? Positivo según la terna. Positivo según la terna. ¿Y el Sí. momento? Y el momento es negativo según la terna. El momento es negativo según la terna. O sea, que el diagrama de momentos, esperen que lo voy a dibujar con el mismo color que antes, justo, la pegué. El diagrama de momentos será algo así. Es decir, el diagrama está del lado de las fibras comprimidas y no del lado de las fibras traccionadas, de acuerdo a la terna. Y es todo negativo. Mientras que el diagrama de corte, que antes lo había dibujado en qué color, a ver, en verde, en verde. Acá sigue siendo positivo y acá sigue siendo negativo. Es decir, tiene lo mismo. Entonces, esto es negativo, esto es positivo, esto es Q por L sobre 2, Q sub i, vamos a ponerle Q sub i por L sobre 2, y este momento es todo negativo. Entonces, fíjense esta particularidad. La derivada de esta función del tita z tiene que ser el momento. Y además, esta función acá tiene que tener una tangente que es nula. Y acá también tiene que tener una tangente, ¿no? Por lo tanto, la forma de unir esto es esto de acá, donde acá son giros negativos y acá son giros positivos. Ahora, fíjense esto. La derivada de b de 0 a L sobre 2 es positiva. Coincide con los giros como los tengo acá. O sea que acá ahora b' de x es igual a más tita z de x. Es decir, no está cambiado el signo. ¿Entendido? Ahora, cuando yo derivo tita z, fíjense que la derivada de tita z siempre es negativa. ¿Entendido? Entonces, llego a que b de x, lo derivo, tengo b' de x, es igual a más tita z de x. Vuelvo a derivar, tengo b segunda de x. Perdón, me salió mal lo que estoy escribiendo. B segunda de x es igual a más tita prima de z de x.
y es igual a más el momento z de x sobre b sub z. Y si ahora derivo w tercera de x es igual a más tita segunda z de x es más mz' de x sobre bz, en definitiva, ¿qué me da esto? Fíjense que la derivada del momento en z en la primera mitad es negativa y en la segunda mitad es positiva, con lo cual coincide con lo que nosotros ya habíamos visto, que es menos el corte en i sobre b sub i, b sub z. Y si vuelvo a derivar, tengo la derivada cuarta de x, que es igual a más tita tercera z de x, es igual a más m segunda z de x sobre b sub z e igual a menos tita, eh, no, tita no, corte, perdón, menos el corte prima de i de x sobre b sub z, que es igual a menos, no, es más ahora, más el corte de la función de carga en i respecto sobre b sub z. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Me Sí, expliqué, sí, chicos? sí, sí. Bueno, muy bien. Este, a ver, un segundito, por favor. Que, eh, un segundito, por favor, ¿eh? Bien. Bueno, ¿quedó claro entonces cómo son estos? ¿Eh? ¿Les parece? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer con todo esto que viene ahora es de, dada un ejercicio cualquiera, tratar de construir todas estas funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Teniendo en cuenta todo el análisis de funciones que estamos realizando. ¿Me expliqué? Así que yo no lo voy a resolver todo el ejercicio, en todo caso se los voy a mandar hecho, porque si no nos va a llevar tiempo y quiero aprovechar con otras cosas que sí tenemos que hacer para, para dejarlo planteado y que ustedes lo terminen solo de resolver y después si tienen alguna duda se fijan en lo que yo les he enviado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Vale. Bueno, vamos a hacer entonces este ejercicio. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Algo que yo no me haya explicado, no se haya entendido? Y yo tengo una duda todavía sobre el diagrama de la elástica. Cuando Sí. vos analizás, decís, bueno, me voy al negativo porque tengo ¿En pendiente qué parte? Perdóname, discúlpame, ¿en qué parte? ¿En el de Q perdón, sub I o sí, del Q sub? En el de Q sub del I. el de Q sub i. Sí, O sea, vos te fuiste negativo en el de momento, perdón, en el del giro, sí. subís al negativo porque decís, tengo la pendiente negativa. No, no, porque veo que, a ver, cuando yo tengo la elástica, sé también cómo están girando las secciones. Entonces, en la primera mitad, todas las secciones giran en sentido positivo, entonces las tengo que dibujar del lado abajo. Y en la segunda mitad, la tengo que hacer del otro lado.
ok, ¿Entendido? sí, ¿Mm? ok. Así que ese es el tema. ¿Entendido? Entonces, un segundo, por favor. Así que en eso me fijo en lo que pasa físicamente. Y después para los diagramas de momento y de corte, ¿cómo se llama? Eh, y de momento me fijo en nada más que el equilibrio a través de las solicitaciones internas. Claro, Este, ¿Se entendió? sí, Así que esto es así. Bueno, entonces, fíjate que siempre la elástica es la deformada real y vos ahí sabés que, ¿cómo se llama? Vos sabés que ahí lo que pasa es lo que pasa realmente y físicamente a la barra y eso es real de acuerdo a tu terna. Por eso es un análisis conceptual, porque yo no me estoy fijando, no estoy haciendo ningún análisis, ¿cómo se llama? sobre los diagramas. Matemático o analítico. Analítico Claro, sí lo estoy haciendo, pero no analítico matemático. Entonces, yo me estoy fijando en lo que le pasa simplemente a la barra y sabiendo, lo único que me tengo que recordar es que que las funciones van de la deformada o la elástica, los giros, los momentos, el corte y la función de carga. ¿Sí? O sea, si yo tuviera, conozco la primera función, derivándola, puedo obtener todas las otras. Y lo mismo podría pasar si yo conozco la función de carga, que es lo que realmente conozco, integrándola puedo conocer todas las anteriores. ¿Se entendió? Entonces, claro, teniendo ese concepto básico, yo, todo este análisis que lo hago es simplemente para decir, mirá, la verdad que yo por ahí no me acuerdo la terna, esto, si va negativo o positivo, y para no hacer todas las deducciones matemáticas que hice antes, en lo que me baso es decir, bueno, me fijo físicamente y en el equilibrio, que yo lo tengo totalmente siempre asumido eso, ¿entendido? Entonces, con eso yo hago estas deducciones, nada más. ¿Quedó claro? No sé si me expliqué. no, sí, sí, Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Yo lo voy a dejar planteado, pero les quiero dar la metodología de trabajo y después, si no les sale la resolución, ¿cómo se llama? Si no sale la resolución, bueno, se fijan en la resolución que yo les envío y si llegan a tener dudas, me consultan a mí, lo consultan a Cristian, a Tomás y a todos los chicos, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Pero por lo menos dale, dejemos planteado cómo es el tema. ¿Está bien? ¿Les parece? dale, sí. Bueno, bárbaro. Flaco, sos el único que contesta rápido, ¿eh? Los demás están todos callados. Bueno, vamos a suponer, y ya que estamos, vamos a empezar con un hiperestático. ¿Les parece? ¿Eh? Sí, sí. Para hacerlo un poquito más simple. Bueno, ok. Bueno, acá tenemos QZ constante. ¿Eh? En ese Entonces, sentido, sí, dale, dale. Vos preguntá tranquilo, ahí mientras yo no voy habría que dibujando. usar lo que hacíamos en Axil con TTV. ¿Cómo? Ahí no habría que usar TTV como en Axil o nada que ver. No, no. Acordate que yo al principio había dicho que vamos a utilizar dos métodos. El método de la ecuación universal de la línea, no de la universal, de la ecuación diferencial de la línea elástica, que es lo que les expliqué hasta ahora, y después, y después sí sale lo de, voy a aplicar TTV, pero lo voy a explicar más tarde, TTV. ¿Estamos de acuerdo? Dale, ¿Sí? A continuación de este ejercicio explico TTV.
No Bueno, voy a llegar a todo, ya veo, pero por lo menos lo voy a tratar de dejar lo mejor planteado. Bueno, bueno, mira, estamos acá. Eh, a ver, a ver, vamos a hacerlo, lo voy a hacer lo más detallado posible, ¿no? Imaginemos que el E es conocido, ¿eh? E imaginemos que el momento de inercia respecto del eje Y también es conocido, ¿sí? Son datos del problema. Imagínense que yo le doy el L, la carga, el módulo de elasticidad, todos los datos se los doy, ¿sí? Bueno, entonces, el primer paso es tener muy presente las relaciones básicas diferenciales. Esto lo hago al solo efecto de repasar lo anterior, por eso le pongo punto cero. Entonces, yo lo que tengo era lo que les decía antes. W de X, derivo, tengo menos tita y de X, vuelvo a derivar, tengo menos tita prima y de X, y esto es igual a menos el momento en Y sobre B sub I. Yo escribo B sub I y no E por I sub I porque así estoy ahorrando tinta acá de la lapicera virtual que tengo. ¿Estamos de acuerdo? Como todo buen ingeniero, hacemos el mejor servicio al más bajo costo. Bueno, vuelvo a derivar. Tengo la derivada primera del momento, B sub I. Esto es igual a menos el esfuerzo de corte sobre B sub I. Y finalmente tengo W cuarta de X, que es igual a menos tita tercera menos la derivada segunda del momento menos el esfuerzo de corte eh, más QZ de X sobre B sub I. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las ecuaciones básicas diferenciales, las que vimos hasta ahora. Ahora, estas las puedo aplicar siempre y cuando yo conozca la función de la elástica. Pero yo no conozco la función de la elástica, conozco que la función de carga. Entonces tengo que hacer partir de la función de carga e ir integrando para encontrar lo otro. ¿Entendido? ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer. Ahora sí voy en negro, porque eso como fue un repaso, ahora vamos en negro, para que le prestemos más atención. Entonces, esto, que es lo que comúnmente uno va a tener, van a ser las expresiones básicas de trabajo. Bien. Entonces, yo parto de ¿qué? De la función de carga. ¿Sí? Que en este caso es constante. Si no fuera constante, voy a ir integrándola, tengo que integrar también la función de carga. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, eh, ahora la función de carga da lo mismo si yo conozco W cuarta, que es lo que me conviene trabajar a mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, yo voy a partir de esto en realidad. W cuarta de X
que es igual a QZ de X sobre B sub I. Ahí estamos. Bueno. Cuando integro, voy a tener W tercera de X. ¿Y acá qué voy a tener? Voy a tener QZ sobre B sub I por X y me aparece la primera constante de integración C sub 1. Y esto, ahora le voy a decir a qué va a ser igual. Después tengo W segunda de X, vuelvo a integrar, tengo QZ por X al cuadrado sobre 2 sobre B sub I más C1 por X más C2. Y ahora vamos a ver a qué es igual cada una de estas cosas. Integro, tengo W' de X, que es igual a QZ por X al cubo, Luisito, por X al cubo sobre 6 y acá sobre B sub I más C1 por X al cuadrado sobre 2 más C2 por X más C3 y ahora vamos a ver a qué es igual. Y ahora cuando vuelvo a integrar ya tengo la función de la elástica, que es QZ por X a la cuarta, y acá ya podemos poner 24 P sub I, más C1 por X al cubo sobre 6, más C2 por X al cuadrado sobre 2, más C3 por X, más C4. Claro, la W tercera, ¿a qué es igual? Es igual a menos el esfuerzo de corte sobre B sub I. W segunda, ¿qué es igual? A menos el momento en I dividido B sub I. W' ¿a qué es igual? Es igual a menos el giro. Y ahí tenemos todo. Es decir, que yo partiendo de W cuarta e integrando en forma sucesiva, puedo obtener cada una de las otras funciones. Claro, me aparecen 4 constantes de integración. ¿Por qué? Porque son ecuaciones diferenciales. Y si me aparecen 4 constantes de integración, ¿qué es lo que necesito para poder resolver esto? 4 condiciones de borde. 4. 4 condiciones de borde. ¿Qué es lo que tenemos que determinar ahora? Vamos a determinar las 4 condiciones de borde, ¿les parece? ¿Eh? Dale. Bueno, gracias, Che, por el apoyo. ¿Eh? Bien. Entonces, vamos a poner acá las condiciones de borde. A ver, ¿me entrará acá? Sí, creo que sí. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que entre. Desde acá. Entonces, acá tengo. Función. Tipo de condición de borde. En x igual a 0 y en x igual a L. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Me armo esta tablita. Esto es lo que tendría que haber puesto. Bueno, me olvidé el título. Vamos a hacer una cosa, me lo voy a llevar y lo voy a hacer abajo. Copiar. Pegar. Ahí está. Bueno, no sé por qué no me agarró todo. No importa. Eh, bueno.
Bien, el punto 2 de esto, acá era expresiones básicas de trabajo, acá son ahora 0,2 condiciones de borde. Bueno, muy bien. Entonces, la primera función que tenemos, ¿cuál va a ser? Y la función de desplazamientos. La otra función que tenemos, ¿cuál es? Es la de los giros. La otra que tenemos, ¿qué es? Es la de los momentos. Y la otra que tenemos es la del corte. ¿Entendido? Entonces, con esto tenemos todas las funciones con las que yo quiero integrar. ¿Sí? Bueno, cuando trabajo con los desplazamientos, los tipos de condiciones de borde que voy a tener van a ser condiciones de borde cinemáticas, lo mismo que con los giros. Cuando tengo momentos, pues serán condiciones de borde estáticas. Recordemos, ¿cuál es mi esquemita estructural? Mi esquemita estructural es este. Desde el punto de vista de los desplazamientos, ¿en x igual 0 tengo algo? Y sí, porque en x igual a 0 los desplazamientos son nulos, por lo tanto, w de 0 es igual a 0, lo mismo que w de l. Los giros en x igual a 0, ¿cómo van a ser? También nulos. También nulos. Entonces, tita i en 0 es igual a 0. ¿En x igual a l puedo decir algo de los giros? Va a haber algo, no sé cuánto. Va a haber algo, pero no puedo decir nada, porque no lo conozco. ¿Entendido? Entonces no Claro. puedo decir nada. El momento en x igual a 0, ¿puedo decir algo? Eh, No, tengo la no. fracción. Nada. Sé que va a haber un momento, pero no sé cuánto va a valer. ¿Y en x igual a l? Sí, ahí puede decir que es cero. Exactamente. Entonces tengo que el momento en i, en l, es igual a 0. ¿Y del corte puedo decir algo? Tanto en 0 como en l. No. Nada. Entonces hago una rayita y listo. Bueno, ya tengo las 4 condiciones de borde. Ahora lo que tengo que hacer es resolver el problema. ¿Entendido? Aplicar estas condiciones de borde para poder resolver esto de acá. Entonces, vamos a resolverlo, ya que estamos. Por lo menos las constantes de integración y después ustedes se encargan de armar las ecuaciones de cada función, de desplazamiento, de giro, momento y corte, y espera, está mal esto. Acá estamos. Bueno, bien, entonces, a ver, yo una de las primeras que puedo utilizar es, la verdad que puedo utilizar la cuarta ecuación, ¿no? Porque si yo utilizo la cuarta ecuación, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener que w en 0 es igual a 0 y es igual a qz sobre 24 b sub i por 0 a la cuarta más c1 por 0 al cubo sobre 6 más c2 por 0 al cuadrado sobre 2 más c3 por 0 más c4. Como todos los términos se me anulan, concluyo que C4 es igual a 0. O sea que esta primera constante ya la determiné. ¿Estamos de acuerdo? Me expliqué lo que hice, ¿no? Sí, Sí. sí. Bien. Bueno.
¿Qué otra cosa podría utilizar? A ver, yo sé que los giros en x igual a 0 son 0 también. Yo les voy a hacer esto, fíjense, los giros, perdón, tita i en 0 es igual a 0. Pero, acá me parece que puse una, esto está mal, perdón, discúlpeme, quiero corregir algo que de apurado me pasé, esto no va así, ¿eh? Es así nomás. ¿Quedó claro? Había puesto el B sub I ahí y me había equivocado. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, Sí, ok. sí. Bueno, entonces tita i es igual a 0. Pero, ¿cómo es la relación? La relación es la siguiente. W' de x es igual a menos tita i de x. Ahora, si esto es 0, el otro es 0, ¿no? Pero tengan en cuenta que a veces el signo menos me puede llegar a cambiar algo. ¿Entendido? Entonces, por eso es que lo hago así. En este caso, tita i de 0 es igual a menos W' de 0 y es igual a 0. Por lo tanto, la conclusión es que W' de 0 es igual a 0. Pero podría llegar a presentarse el caso que el menos me cambie algo. ¿Entendido? Bueno, entonces, cuando voy a la tercera ecuación que me dice que W' de 0 es igual a QZ por 0 al cubo sobre 6b sub i más C1 por 0 al cuadrado sobre 2 más C2 por 0 más C3. Y esto es igual a 0. Con lo cual de acá saco que C3, porque todos los términos son nulos, es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó Y claro? para poder, perdón, explicar de vuelta lo del tita cero. Sí. Fíjate, a- lo que es 0 es el giro. ¿Entendido? Sí, Pero el W no es igual al giro. El W' no es igual al giro, es igual a menos el giro. Si suponete que el giro ahí te valiera un valor determinado y fuera un dato. sí, Entonces, el W' que vos tenés que utilizar en la expresión esta de acá, perdón, en la expresión esta de acá, en la penúltima, vos cuando tendrías que utilizar esto, si yo te doy que el giro en x igual a L fuera 2 grados, por ejemplo, el W' en L es igual a menos 2 grados, ¿entendido? Te cambia el claro, signo. O sea, el tita i en L es igual a 2 grados, pero en la expresión vos tenés que poner lo equivalente al W'. ¿Se claro, entendió? ok. Sí, Eso pasa cuando vos, por ejemplo, tenés como causa deformante un cedimiento de vínculo, que nosotros acá no lo tenemos, entonces tengo que considerar eso. O si yo te pongo, por ejemplo, un momento aplicado en ese extremo. Entonces, fíjate que la expresión que vos tenés ahí arriba, empezando de abajo la tercera, el momento en x igual a L, si yo te digo que te doy un momento positivo y lo tengo que reemplazar ahí, yo tengo dos formas o trabajo con el tercer miembro o trabajo con el primero y el segundo. ¿Entendido? Es decir, trabajo con el miembro del medio y lo que está en azul o trabajo con el primero y el segundo miembro de toda esa expresión. ¿Quedó claro? ok, ¿Sí? Ojo con eso. Pero lo que tenés que tener en cuenta es que, por ejemplo, W segunda es el momento dividido B sub I, pero cambiado de signo. O sea que si el momento yo te lo doy positivo, le tenés que cambiar el signo si voy a trabajar con W segunda. ¿Entendido? sí, sí, ahí entendí. Perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿ahora qué me queda? Bueno, ahora me queda, es decir, yo ya utilicé de todas estas expresiones, Profe, utilicé. Sí, un le hago segundito. una consulta. Utilicé Bueno, estas dos. Perdóname, utilicé estas dos. Sí, dale. Decime, por favor. que no entiendo por qué en x igual a 0 pones que el giro es 0.
¿No habías dicho en los diagramas que hiciste antes que en el inicio, tipo en el cero de tu sistema de referencia y en el otro extremo, el giro iba a tener el valor máximo? Sí, pero antes yo En el había diagrama, puesto, en el sí, pero diagrama antes yo cúbico había, que te quedaba. escúchame. Sí, pero antes yo te había puesto como esquema estructural una viga simplemente apoyada y ahora te estoy poniendo como esquema estructural esto de acá. En x igual a cero tengo un empotramiento. Lo otro lo puse para hacer una Ah, deducción claro, tenés razón. intuitiva. ¿Entendido? ¿Mm? Por eso. Bien. Ok, ok. Entonces, Gracias, profe. bárbaro, no pasa nada. Bueno, entonces ahora, ¿qué hago? A ver, y yo me podría ir, a ver, vamos a suponer que tomo la segunda ahora. ¿Entendido? Si tomo la segunda, ¿qué tengo yo? Vamos a agarrar el negro, acá está. Yo tengo que W segunda en L es igual a QZ por X al cuadrado. Perdón, vamos a ponerlo ya directamente por L al cuadrado sobre 2 veces B sub I más C1 por L más C2 es igual a menos el momento I en L sobre B sub I. Pero esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque el momento MI es cero. ¿Entendido? Entonces de acá yo ya tengo que C2 es igual a menos QZ por L al cuadrado sobre 2 veces B sub I menos C1 por L. ¿Me expliqué? Bien. Con lo cual yo ya esta también la usé. Esta de acá ya la usé. Me queda la cuarta. Así que ya... Perdón, ¿me esperan un segundo, por favor? Sí, ya estoy, discúlpame. Bueno, discúlpame. Bueno, con lo cual ahora me queda utilizar la última condición de borde para poder integrar. Entonces tengo que volver a la cuarta ecuación, que es esta de acá. Lo que pasa es que como yo ya determiné que C3 es 0 y C4 es 0, me quedo con la primera parte, con los dos primeros términos. Entonces voy a tener que W, perdón, voy a hacerlo con esto, W en L es igual a 0 y es igual a QZ por L a la cuarta sobre 24 veces B sub I más C1 por L al cubo sobre 6 más C2 por L al cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero C2 ya lo acabo de terminar, entonces lo voy a reemplazar. Me queda QZ de L a la cuarta sobre 24 veces B sub I más C1 por L al cubo sobre 6. Y L cuadrado sobre 2 va a multiplicar a todo el valor de L2 que tengo. Entonces va a ser menos QZ por L a la cuarta sobre 4 veces B sub I menos C1 por L al cubo sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a agregar otra hoja. Bueno, entonces, esto como es igual a 0, ¿qué me va a quedar? A ver, 1 sobre 24 menos
un cuarto es 6 sobre 24. Entonces, un 24 menos 6 24 es 5 sobre 24 QZ por L a la cuarta sobre B sub I. Y un sexto menos Está negativo un eso. medio, ¿cómo? Creo que es menos Es 5. negativo. Sí, es negativo, es negativo. Espera un segundo, es verdad. Es menos 5 sobre 24 QZ por L a la cuarta sobre B sub I. Y el otro es un sexto menos un medio. Un medio es 3 sextos, o sea, serían 2 sextos. ¿No es así? ¿Eh? Entonces, es un sexto menos 3 sextos es menos 2 sextos, o sea, un tercio. Un tercio de C1 por L al cubo. Con lo cual, de acá me queda que, me queda lo siguiente. Me queda que C1 es igual a menos 5 sobre 24 QZ por L a la cuarta sobre B sub I por 3 sobre L al cubo. Bueno, el L al cubo se va con el cuarto, 1, acá me queda 8, por lo tanto, C sub 1 es igual a menos 5 octavos de QZ por L sobre B sub I. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y ahora tengo que encontrar C2, porque C1 ya lo tengo. Entonces, C2 es igual a menos QZ por L al cuadrado sobre 2 veces B sub I. Menos QZ por L al cuadrado sobre 2 veces B sub I. Menos C1 por L. Pero C1 es negativo, con lo cual esto ya me queda positivo. O sea que es 5 octavos de QZ por L al cuadrado sobre B sub I. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que todas las unidades quedan iguales, así que no tengo ningún problema. Bueno, un medio es 4 octavos, con lo cual esto me queda que C2 es igual a 4 octavos más 5 octavos es 1 octavo de QZ por L al cuadrado sobre B sub I. Bueno, ¿quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Eh? O sea, es como que te tenés que dar cuenta en la ecuación 2 que después vas a tener que volver a la uno, digamos, porque si no te queda en función de C1 y medio que te puedes empezar a marear. Sí, a ver, tenés un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, para decírtelo fácilmente. Y Sí. tenés que determinar las 4 constantes. ¿Es laborioso? Sí, es laborioso, pero bueno, es lo que lleva. Chicos, denme un minutito porque se me está quedando sin batería la tablet y necesito ponerla a cargar. ¿Estamos de acuerdo? Denme un minutito que tengo que hacer una conexión.
Bueno, acá estamos. No sé por qué ahora tenemos carga lenta, pero bueno, no importa. Bueno, hasta acá se entendió. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Reemplazar todas estas constantes de integración en las ecuaciones de trabajo que habíamos puesto inicialmente y determinar las funciones de cada una de las variables que nosotros tenemos. ¿Entendido? ¿Es un poquito laborioso esto? Sí, es un poquito laborioso. Y además tienen que ver donde los máximos y los mínimos se van complementando de tal manera de poder, ¿cómo se llama? De poder verificar todo el análisis de función. Es decir, que donde tengo un máximo en un lugar, la otra variable, la derivada va a ser cero, lo mismo si tuviera un mínimo, ver que las pendientes se condicen con la forma de las funciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? Sí. ¿Eh? Bien, así que Es como todo que eso, hay que entender el problema físico, digamos, para poder usar el método. sí, sí, primero hay que entenderlo el problema físico y después usar el método. Pero Ok, es bastante expeditivo. ¿Sí? claro. Vamos a ver algunas particularidades de esto, algunos particularización de casos, que es lo que les había puesto acá, para que más o menos uno los pueda entender, ¿no? Eh, a ver, sí, sí, vamos a ir viendo distintos casos y bueno. Vamos a suponer que yo tengo estos momentos. Imaginemos que conocemos L, conocemos E y conocemos I sub I. Bueno, primera cuestión, ¿tengo la función de carga? No la tengo. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, todas las expresiones, todos los primeros términos de los segundos miembros de las expresiones de trabajo no existen. Es decir, vuelvo para atrás. Estas son las expresiones de trabajo. La derivada cuarta va a ser cero porque QZ es cero. Y todos estos primeros miembros de estas expresiones los primeros términos de estas expresiones son nulos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no quita que el resto sea nulo. ¿Me expliqué? Sí. Bien. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de borde que tenemos acá? A ver, ¿qué pueden decir ustedes de las condiciones de borde? Que no tengo corte en los extremos. No, no puedo decir eso, porque reacción vas a tener. Ah, claro. A ver, vamos con todas las variables. De los desplazamientos, ¿puedo decir algo?
Sí, no, no hay desplazamiento. Claro. Entonces, vamos a escribir lo que primero nosotros sabemos. W en 0 es 0. Y W en L también es 0. Ya tenemos dos condiciones de borde, me faltan las otras dos. ¿Qué es lo que puedo decir en las condiciones de borde? De giros no podemos decir nada, De pero giro no puedo decir nada. de momento sí podemos. Exactamente, de momento sí puedo decir algo, porque justo tengo dos momentos aplicados ahí. Entonces, el momento en 0, ¿cuánto vale? M y A. Eh, M y A, ¿están todos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacer este análisis. Vamos a suponer que yo hago un cortecito acá, un infinitésimo después del nodo. ¿Estamos de acuerdo? Y hago un no, con zoom. menos. ¿Cómo? Sería menos. No- menos, exactamente. Vamos a verlo por qué. Porque yo tengo que el momento acá es M y A, pero lo que estoy graficando es la función momento flector. Y en la función momento flector, el momento para equilibrar es este. Y fíjense que M y A es positivo. Y como estoy recorriéndola de izquierda a derecha, le tengo que cambiar el signo. Entonces, acá es menos M y A. ¿Quedó claro? ¿Sí? Es decir, el momento M y A es positivo, pero el momento flector es negativo. Fíjense que cuando esto yo lo pongo con el valor que va, después ya me queda negativo el momento ahí en MI. ¿Y qué otro momento conozco? Como bien dijeron, es el momento MI en L. ¿Cuánto vale el momento MI en L? M y B. ¿Eh? M y B positivo, ¿no? Va a valer Negativo. MI negativo. Pero ¿qué pasa? ¿MI cómo es? ¿Es positivo o negativo el que está puesto ahí? Negativo. Es negativo. Entonces, si el momento es negativo, por lo tanto, ahí va el momento que realmente yo tengo con su signo. Fíjense que este momento es negativo. Y el momento flector en X igual a L tiene que ser negativo. ¿Entendido? Entonces, cuando yo lo ponga con su signo, ya mantiene el signo que traiga. Si hubiera puesto uno positivo, lo hubiera dejado positivo. ¿Se entendió? Profe, pregunta. Sí. ¿Eso del signo del momento te puedes dar cuenta haciendo el diagrama? Haciendo un pequeño corte nada más, como el que hice yo acá. Esto que hice acá es un diferencial de longitud para saber cómo va. Este de acá es el momento MI en 0. ¿Entendés? Si yo hago lo mismo para X igual a L, el momento es este. Entonces, ¿cómo equilibro esto? Lo equilibro con este momento. Y este momento es un momento negativo. Pero este ya era negativo. O sea que M y B ya era menor a 0. Entonces, como estoy viniendo desde la derecha, recorriendo la barra desde la derecha, me mantiene el signo del momento que tengo. ¿Entendido? Bien, perfecto. Bueno, bien. Vamos con otro casito. Perdón, entonces, como dijo Ignacio, ¿se puede con los diagramas de momentos saber el signo? Sí, lo que pasa que, a ver, imagínate que yo te hubiera puesto en la expresión, en la ecuación, en el esquema anterior, en este de acá, yo te hubiera puesto un momento en B. El diagrama de momento no lo vas a saber. Lo que tenés que saber es lo que le pasa a la condición de borde, es decir, al nodo.
que es el apoyo en B. Ahí sí vos sabés cuánto vale el momento flector, si yo te pongo un momento acá. Es decir, si yo acá vos te pongo este momento así, vos sabés cuánto vale el momento en B, pero no sabés cómo es toda la función del momento. O sea que es relativo eso de saber. Lo que vos tenés que saber es cuánto vale tu función momento flector en el lugar en donde quiero poner una condición de borde. ¿Entendés? Eso es. ¿Me Ok, expliqué? sí, o sea, me confundió cuando fue para ver el momento flector en B. O sea, uno para equilibrar el momento en B usa un momento negativo. Y luego, como el Exactamente. momento en B es negativo, queda positivo. Claro, ¿por qué? Porque ya el mismo, es decir, yo cuando reemplace, mira, cuando yo reemplace el valor acá, reemplazo el valor de ese momento en B con su valor y con su signo. Y ese momento es negativo, como está puesto ahí, porque no coincide con el sentido de giro de la terna. Entonces, cuando yo voy a poner eso, ya es negativo. Entonces ya me queda propiamente el mismo valor. Si lo hubiera puesto al revés, imagínate que lo hubiera puesto así. Este sería M y B. ¿Cómo sería esto de acá? Esto acá. ¿Cómo sería? Sería positivo el momento flector ahí. ¿Entendido? Porque sería en este caso. Y ese es un momento positivo. ¿Se entiende? Entonces ya sería siempre M y B, ya sea positivo o Claro. negativo, lo pongo con su signo y me da el momento flector en X igual a L. ¿Quedó Sí, claro? sí, Bien, perfecto. perfecto. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que les doy esto ahora. ¿Cuáles son las condiciones de borde ahora, chicos? Los desplazamientos en X y en L tienen que ser cero. Perfecto. Y los momentos en los extremos también cero. Los momentos también. ¿Y la función de carga cómo es? Ahora, porque la función de carga no es constante. Entonces voy a tener que integrar la función de carga. Entonces lo que necesito saber es cuánto vale QZ de X. ¿Cuánto vale QZ de X? Es una función lineal, ¿no es así? Sí. Bien, si la función lineal tiene la forma m por x más b, donde b es la ordenada al origen y m es la pendiente. ¿Cuánto vale b y cuánto vale m? B, QZ asterisco, B es QZ asterisco positivo o negativo. positivo sería ahí. No, Así es positivo. ¿Y m cuánto vale? QZ asterisco sobre L, puede ser. Positivo o negativo. Eh, positivo, ¿no? Bueno, a ver, fíjate. Si mis ejes, tengo este es mi eje de ordenadas y este es mi eje de abscisas, ¿no? Es decir, que Z
la función x es la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Y la función es esto. Donde está definido en el intervalo que va de 0 a L, ¿no? Fíjate que acá la pendiente es negativa. Esto es menos. ¿Entendido? Ojo con eso. Y ustedes siempre que hagan esto, compruébenlo. Esto es menos QZ asterisco sobre L por X más QZ asterisco. Fíjense que para X igual a 0 vale QZ asterisco positivo, porque va para abajo en el mismo sentido que el Z. Y para X igual a L se anula, me queda 0. ¿Entendido? Entonces, ustedes, cuando tengan que hacer las ecuaciones, ya tienen las condiciones de borde, pero a su vez tienen que integrar esta función. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Sí, pero entonces en el caso que estábamos, ¿por qué B no es menos QZ asterisco? En el que Y estábamos recién. porque las cargas van para, que yo lo dibuje para arriba, pero fíjate que, a ver, Ah, que cuando las vos cargas van tenés para una, abajo. claro, vos cuando tenés, mirá, esto es así, vos cómo es, yo tengo acá, imagínate trabajo con los ejes que estamos acostumbrados siempre a trabajar, X e Y, y yo te defino ahora en el intervalo AB esta función. Esto es A y esto es B. ¿Cómo se mide el valor de una función? Del eje de abscisas a la función. Claro. Esto está medido en el sentido positivo. Esto también Mm, está medido en el sentido positivo. Lo único que lo estoy dibujando al revés. claro, ¿Entendido? sí. Es lo mismo, pero el sentido es el mismo. Bueno, ojo con eso. Después, vamos con este. Me quedan dos casitos, pero después necesito dar lo de teorema de los trabajos virtuales, que se lo voy a dar bastante rápido. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Quiero llevar esto. Ahí está. Pero vamos a suponer que le pongo esta fuerza P en L sobre 2. ¿Entendido? Les pongo esa fuerza P en L sobre 2. Bueno, ¿cuál es la función de carga? ¿Tengo función de carga? No, no tengo función de carga. No tengo. O sea que QZ de X es igual a 0. Pero, a ver, yo tengo una fuerza concentrada, en este caso la puse en la mitad por una cuestión de simplicidad, pero la podía haber puesto en cualquier posición. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si yo la hubiera puesto en cualquier posición, ¿qué es lo que hubiera pasado? A ver, yo tengo como consecuencia de esa P que alguna discontinuidad en alguna de las funciones voy a tener. ¿Estamos de acuerdo? Y por otra parte, si ustedes tuvieran esa discontinuidad, cuando ustedes van a integrar siempre en intervalos en donde la función es continua, ¿no es así? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Si sí, no, sí, tienen que sí. integrar por partes, es decir, yo tendría que integrar de 0 a L sobre 2 y después de L sobre 2 a L. ¿Quedó claro? Entonces, Sí, si eso es lo que pasa, si yo tengo eso,
voy a tener dos funciones que van a ser dos sets, o sea, dos conjuntos de funciones que van a ser distintas. Y voy a tener que plantear dos conjuntos de funciones totalmente distintas. W1 de x con sus derivadas y un W2 de x. Esta vale de 0 menor o igual a x menor o igual a L sobre 2 y esta vale de L sobre 2 menor o igual a x menor o igual a L. ¿Quedó claro? Y entonces, si tengo dos sets de ecuaciones, ¿cuántas constantes de integración voy a tener? 8. 8. ¿Y cuáles son esas 8 constantes de integración? Vamos a determinarlas, ¿les parece? O sea, son las mismas, pero para cada set, digamos. No, no son las mismas. Vamos a ver, dale, ayúdenme a determinarlas, que es importante que pensemos. ¿Qué puedo decir? A ver. Que los momentos en los extremos son 0. Bueno, espera, los momentos en los extremos son 0. Entonces yo voy a escribir que mi1 en 0 es igual a 0 y que mi2 en L es 0. ¿Qué más puedo decir? Los desplazamientos también son 0. Escúchenme, ¿me permiten una cosa? Discúlpenme, Sí, sí, sí. que quiero darle más generalidad a esto. Esperen, porque tengo miedo que no, por ahí no sea claro. Entonces le quiero dar un poquito más de generalidad. Voy a poner P acá. Donde a esto va a ser A y B. A más B es L. Entonces, acá este set va de 0 a y este va de A a L. Bien. ¿Qué más puedo decir? A ver. Discúlpame que te interrumpí, perdóname. Retomame lo que estabas diciendo. Sí, bueno, que los desplazamientos en X y en L es 0. Bueno, entonces tengo W. Ay, Luisito. Esta. Tengo que W1 en 0 es 0 y W2 en L es igual a 0. Ya van 4. ¿Qué más tengo? O sea, si sacamos las reacciones de vínculo, podríamos decir los cortes. No, no. No, porque yo no quiero que lo resuelvan a Ok. través de cuestiones estáticas, sino a través de la integración Ok. de la ecuación diferencial. Ok. A ver, el desplazamiento en A, ¿cómo va a ser? Eh, ok, máximo. Entonces su pendiente es 0. No. No. El desplazamiento viniendo de izquierda y de derecha, el desplazamiento es el mismo para ambas funciones. Yo no puedo tener, si el desplazamiento fuera distinto, la viga se me hubiera roto. ¿Entendido? Porque una parte bajaría más y la otra bajaría menos, y entonces tendría desplazamiento distinto. Lo que yo puedo decir es que W1 en A es igual a W2 en A. ¿Entendido? Ahí no puede haber una discontinuidad. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa puedo decir? El giro en esa misma sección, ¿cómo va a ser? Claro. Tiene que ser 0. No, tiene que ser el mismo. No sé si va a ser 0, pero tiene que ser el mismo. Ok. ¿Qué otra cosa puedo decir? ¿El momento? ¿Va a haber un cambio en el diagrama de momento? ¿Qué pasa cuando yo tengo una carga concentrada? ¿Qué es lo que se me produce? Cambio en el corte. El salto, cuando yo tengo una carga concentrada, lo que se me produce es un salto en el diagrama de corte. Y en el diagrama de momento hay un cambio de pendiente, pero el momento sigue siendo el mismo. A izquierda o a derecha sigue siendo el mismo. Por lo tanto,
el momento MI1 en A es igual al momento MI2 en A. Y el salto lo tengo en el diagrama de corte. ¿Y cómo lo tengo ese salto en el diagrama de corte? Lo tengo de la siguiente manera, lo voy a explicar acá con un grafiquito. Vengo con el diagrama de corte, acá se me produce el salto, y acá sigue el diagrama de corte, donde esto es positivo y esto es negativo. Este es el corte QZ1 en A, y este es el QZ2 en A. Y el salto es P. O sea que la relación entre ambos es que QZ1 en A menos QZ2 en A es igual a P. ¿Entendido? O dicho de otra manera, QZ1 en A es igual a P más QZ2 en A. Como QZ2 es negativo, me queda QZ1 con menor valor. Y el salto justamente es P. ¿Se entendió? O sea que las 4 constantes de integración son estas dos, estas 3 y esta que en realidad es una sola. Y ahí está la cuarta. ¿Se entendió la diferencia entre una cosa y la otra? Claro, sí. Bien. Bueno, voy con el último ejemplo. Supongamos que tengo cualquier situación, no importa ahora, pero la sección transversal es esta. Y tengo esta carguita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo resuelvo el problema, chicos? ¿En qué tipo de flexión estoy? Oblicuo. ¿Eh? Oblicuo. Exactamente, estoy en una flexión simple oblicua. ¿Entendido? Y no lo puedo resolver, lo tengo que descomponer en 2 flexiones simples rectas. Y cuando descompongo esto en 2 flexiones simples rectas, me va a quedar de la siguiente manera. Se va, se va, esto se va. Los ejes principales de inercia son estos de acá y este de acá. Y entonces esto va a ser igual acá, que este va a ser Q2, porque está en la dirección del menor momento de inercia, y este va a ser Q1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Este es el eje 2, este es el eje 1. Tengo que trabajarlo como si fueran 2 conjuntos independientes de ecuaciones. Uno para Q1 y otro para Q2. Para Q1, el eje neutro es el eje 2. Para Q2, el eje neutro es el eje 1. Entonces, cuando yo tengo un desplazamiento, voy a tener un desplazamiento en la dirección 1, es decir, a ver, voy a tener lo siguiente. Q1 va a provocar un desplazamiento en la dirección 1 con eje neutro coincidente con 2. ¿Estamos de acuerdo? Q2 va a provocar un desplazamiento en la dirección 2 con eje neutro en la dirección 1.
el desplazamiento total, ¿qué va a ser? Va a ser la suma vectorial de delta 1 más delta 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense que Q1 y Q2, en este caso particular, van a ser iguales en valor, porque están a 45 grados. Entonces, cuando yo descomponga QZ en 45 grados, me va a quedar Q1 y Q2 del mismo valor. Pero ¿qué pasa? Q1 está actuando con un eje neutro que es más débil que lo que actúa con Q2. Entonces, este desplazamiento va a ser lo siguiente. Ahí está. Bueno, el desplazamiento lo voy a hacer en verde. Fíjense, el desplazamiento de 1 en la dirección 1 va a ser más grande que el desplazamiento en la dirección 2. Esto es el desplazamiento en la dirección 1. Mientras que el desplazamiento en la dirección 2 va a ser más chico. Simplemente ¿por qué? Porque los ejes neutros son distintos. Por lo tanto, perdón, lo voy a hacer un poquito más grande el de 1, simplemente para... Ahí. Entonces, cuando yo sume, la suma vectorial de esto va a ser esto de acá. Ese es el desplazamiento total. ¿Quedó claro? Y ustedes tienen que resolver dos, el desplazamiento total va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más de 2 al cuadrado. De 1 y de 2 cumplen la función de W. Eso es lo que les estoy diciendo también. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí. Bueno. ¿Se pueden quedar unos minutos más o los mato? 10 minutos, simplemente para darle lo básico de cálculo de desplazamientos por TTB y después lo ven con Cristian, Tomás y los chicos. ¿Eh? Dale. Sí. ¿Lo hacemos 10 minutos más? ¿Les parece? Sí, yo no tengo problema. Sí, está bien. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Profe, esto lo subís al campus después, ¿no? subo todo el campo. Sí, 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 sí. Dale. Bueno, esto sería el 11, bueno, 11 y 12. Vamos con el 11 y el 12, que es lo que quiero dar, básicamente. Nada más. Después lo van a ver con Tomás y con Cristian. Y la semana que viene les daré una demostración de esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Ay, Dios. Bueno, principio de equivalencia. El principio de equivalencia, simplemente ya lo conocen ustedes. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que el trabajo de las fuerzas exteriores es igual a la energía interna de deformación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Y nosotros nos basamos en todo esto para resolver el problema. ¿Cómo es la expresión general? ¿Cómo es la expresión general? Bueno, esto es lo mismo que nosotros hicimos para solicitación AXIL. Me voy a inventar un sistema
en el cual voy a colocar una fuerza unitaria y positiva en el lugar en donde quiero calcular, o en la coordenada en la cual quiero calcular un desplazamiento. ¿Entendido? Si quiero calcular un desplazamiento propiamente dicho, voy a colocar una fuerza concentrada. Si quiero calcular un giro, voy a poner un momento. ¿Entendido? O sea, que el trabajo de las fuerzas exteriores va a ser igual a +1, la fuerza que me invente, por el desplazamiento que quiero calcular en la coordenada y. Este de acá sale de mi deformación virtual, que es mi esquema real. Y este de acá sale de mi sistema equilibrado, que es el sistema que yo me invento. El problema está en la energía interna de deformación. ¿Entendido? En la energía interna de deformación. La energía interna de deformación es una expresión muy grande, que en realidad es la variación de la energía interna de deformación. ¿Por qué? Porque yo tengo que integrar el producto del esfuerzo, de cada esfuerzo, por la deformación que ese esfuerzo interno genera. Entonces esto va a ser igual a una sumatoria desde la barra 1 hasta n de lo siguiente. La integral para cada barra B sub i del esfuerzo normal por la deformación del esfuerzo normal. Esto fue lo que nosotros vimos en solicitación AXI. Pero si tengo corte, momento y todo eso, voy a tener que integrar a cada esfuerzo interno por el desplazamiento o la deformación que genera. ¿Entendido? Entonces voy a tener, y eso para cada barra, el esfuerzo Q sub i por la deformación de corte en I más el esfuerzo del corte en Z por la deformación del corte en Z más el momento en X, que es el momento torsor, por el diferencial de phi, más el momento en Y por el diferencial de tita en Y, más el momento en Z por el diferencial de tita en Z. Esta expresión es una expresión totalmente genérica para cualquier comportamiento del material. Ahora, si yo estoy trabajando con materiales elásticos y lineales, esto me facilita mucho porque conozco ya la relación y puedo reemplazar a cada diferencial de esfuerzo por lo siguiente. Tengan en cuenta esto, chicos. Esto sale del sistema equilibrado. Perdón, profe. Y esto, sí, ¿Qué es el diferencial ese que está al lado del corte en I y el corte en Z? el DCC y DCZ. ¿DCZ ¿Eh? dice? Ah, sí. Sí, DCZ, sí. Todavía no se los expliqué. Se lo voy a explicar la semana que viene, pero te voy a dar la expresión y vos vas a confiar en mí y hasta que te haga la deducción. ¿Estamos de acuerdo? Dale, dale. Todavía no se los di, se los voy a dar ahora. Bueno, entonces, diferencial de n, ¿qué es? Diferencial de n es el esfuerzo normal dividido
por A por diferencial de X. El diferencial de corte en Y, ¿qué es? Es el producto de un coeficiente de forma por el corte en Y, dividido G, que es el módulo de elasticidad transversal, y el área, por diferencial de X. Esta expresión todavía no se las deduje. Se lo voy a hacer la semana que viene. ¿Está bien? El diferencial de corte en Z es el factor de forma respecto del eje Z por Q sub Z sobre G por el área por diferencial de X. Profe, Sí, decime. ¿el KS no tiene, es algo de la ley de Hooke o nada que No, ver? no, 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 nada que ver, nada que ver. Es un factor de forma que depende, como se llama justamente factor de forma, depende de la forma que tenga la sección. Ah, bien, gracias. De nada. El diferencial de phi, ¿qué es? Es el momento torsor sobre G por el módulo de torsión por el diferencial de X. Donde para Coulomb el módulo de torsión coincide con el momento de inercia polar, que es pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta, o pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta. Para Brett, el módulo de torsión es igual a 4 veces omega al cuadrado dividido la integral de diferencial de S sobre T de S. Pero esto tiene las distintas simplificaciones. Y para San Benan, el módulo de torsión, si ustedes recuerdan, era un tercio de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los R sub i por los espesores al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. El diferencial de θ i es lo que acabamos de ver nosotros recién. Es el momento en i sobre e por i sub i por el diferencial de x. Y el diferencial de θ en z es el momento en z sobre e por i sub z por el diferencial de x. En donde todos estos esfuerzos salen del diagrama de deformación virtual. Claro, ustedes fíjense que en definitiva todo esto se me transforma en lo siguiente. La variación de la energía interna de deformación era igual a la sumatoria desde la barra B sub i igual 1 hasta n de. Ya, perdón. Eso por apurado. Más. ¿Estamos de acuerdo?
¿sí? En donde esto sale del sistema equilibrado. El jueves los chicos le van a enseñar cómo se resuelve la integral del producto de dos funciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y cómo esto se aplica bien. Pero sí les quiero adelantar algo. Si uno está trabajando con barras esbeltas, las deformaciones por corte son muy pequeñas, son muy chicas, vamos a ponerlo así, porque menor a cero y se desprecian. Por eso no se los di. Pero sí les voy a demostrar la semana que viene por qué se desprecian y por qué valen cero. Entonces, estas no las vamos a considerar. O sea que por barra, en vez de tener 6 integrales, voy a tener 4. Es decir, que de un plumazo se las reduje en una tercera parte. Es un buen descuento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, el jueves van a aprender a aplicar esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo tiene el parcial de flexión y corte? ¿El Variable el jueves? jueves. Sí. Ah, ok. Bueno, listo. Bueno, chicos, no les quiero robar más tiempo. Díganme ustedes si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar. No, creo que no. Espero que se haya entendido. Yo esto lo subo todo. Quédense tranquilos. Así que no se preocupen por eso. Profe, con lo que vimos hoy podemos arrancar ejercicios. Sí, con lo que vieron hoy pueden tranquilamente arrancar ejercicios. Le hago una consulta. La que quieras. A mí me fue mal en el primer módulo y no sé muy bien si, o sea, por dónde encarar esta segunda parte. O sea, no sé si el haberme ido mal en el primer módulo me va a arrastrar la falta de conocimiento a esta segunda parte de la materia y no sé por dónde encararlo. No sé usted qué me recomienda. Eh, a ver, todo depende. Mirá, este segundo módulo, toda la parte de cálculo de desplazamiento y lo que viene a continuación, estado de tensión, deformación, relaciones entre tensiones y deformaciones, teoría de los estados límites. eh, bueno, teoría de los estados límites, si no entendés lo básico de todo el primer módulo, va a ser un poquito complicado. O sea, a ver, yo no sé los errores que has cometido vos, pero lo que tenés que tener bien en claro es, para todo lo que viene del segundo módulo, entender claramente cómo son los diagramas de tensiones ante cada solicitación y para cada una de las secciones. Eso lo tenés que saber determinar. Y para Ujú. saber eso, tenés que saber diagrama de solicitaciones. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la verdad que no te sabría, a ver, yo no sé en qué te equivocaste como para poder, viste, como para poder decir, mira, reforzar en tal o cual cosa para que lo puedas, te pueda ir mejor o puedas reforzar en algo. Habría que verlo un poquito eso. Si querés, el martes que viene, si tenés los parcialitos, no, los parcialitos se devuelven, ¿no? Los guardan los chicos. Eh, Son virtuales. claro, hagamos lo siguiente. Charlamos un rato y yo te digo en dónde le tendría que prestar atención. Pero esencialmente lo que tendrías que saber sería saber determinar los diagramas de características y saber determinar los diagramas de tensiones asociados a cada solicitación. Esto va a ser un poco más sencillo para los problemas que vas a ver. ¿Por qué? Porque uno quiere resaltar otras cuestiones. Entonces, no vamos a estar resaltando tanto las cuestiones por ahí de
problemas con algunas particularidades y todo. Pero los diagramas de tensiones los tenés que saber determinar, porque en teoría de estado límites los vas a necesitar. ¿Se entiende? Sí, Aunque hay toda una primera parte de estado de tensión, estado de formación y relaciones entre tensiones y deformaciones, donde esas cosas no se ven, pero sí después en teoría de estado límite. ok. Y Ok, este entonces tema es un le presto poquito, atención a perdóname, flexión, le presto atención a flexión variable, me preparo para el jueves porque pese a que lo claro. tengan que recuperar. Independientemente de que lo tengas que recuperar, trata de saberlo. Ganás mucho tiempo, te lo digo en serio. Ok, porque si no había pensado, bueno, me pongo ya a estudiar con esto que vimos hoy bueno, para estar bien al día para el segundo ¿El módulo. parcial de esto cuándo es? ¿El parcial de esto cuándo es? Yo tengo todo 2 el semanas. 5 6 de noviembre. O sea, es en 2 semanas. No es un parcial muy complicado este parcial, te digo. Parece medio complicado lo que les estoy mostrando, pero no es un parcial muy complicado. Así que yo te diría, trata de estudiar todo lo máximo que puedas de flexión variable, porque además te va a servir para después, para el recuperatorio. Sí, ¿Sí? ¿Mm? Hay que ver un poquito las cosas con perspectiva, ¿no? Con un poquito de proyección. ok, ¿Quedó sí, claro? sí, sí. Sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, gracias. No, por favor. Voy a parar de grabar. Eso sí, tendría que haber parado de grabar, que no paré.